Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 181. ¿La globalización sirve a la economía? Esta es la pregunta. Y recuerdo que la pregunta anterior había sido como una descripción de qué es la globalización, ¿no? ¿Qué significado tiene esa palabra? Pero ahora se pregunta, la 181, ¿la globalización sirve a la economía? Y responde, la globalización que se ha apoderado del mundo no seguía ningún plan preestablecido. No podemos aún hacer del todo justicia a esta nueva realidad, ni ética ni técnicamente. Por un lado, la globalización alimenta nuevas esperanzas de que se produzca un desarrollo mundial y una mejora de las condiciones materiales y culturales de la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, nos enfrentamos a gigantes movimientos migratorios y de éxodo rural, además de la pérdida de identidades culturales. Las grandes ciudades se convierten en megalópolis apenas habitables e incontrolables, a la vez que se agudizan las desigualdades o aumenta, en vez de disminuir, la explotación de los pobres. En esta época de globalización se debe subrayar con fuerza la solidaridad entre los pueblos y las generaciones, que ha de ser vivida con una nueva intensidad. Bueno, ¿cuál es la primera afirmación que hace este punto? Bueno, que la globalización ha sobrevenido de una manera en la que no cabe decir, que estuviese eso diseñado por alguien. Es un fenómeno que es tan, tan global que, como decíamos en el punto anterior, en gran medida ha sido la revolución digital la que ha convertido este mundo en un patio, la desaparición la mejora de los transportes, de las comunicaciones. Claro, todo eso ha conllevado esta globalización, con lo cual, sería un poco absurdo el que alguien pensase esto de la globalización ha sido diseñado por alguien. No, hombre, no. O sea, sería mucho hacer sería una teoría conspirativa que no aceptaría unos datos que están en la realidad. Esto ha sobrevenido de una manera que era imposible que no sobreviniese. O sea, ha sido impepinable, como se dice. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer un discernimiento de ver pros y contras y ver de qué manera se compensan los antivalores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que por el devenir de la tecnología, etcétera, pues eso era, imparable. El hecho de que las nuevas comunicaciones hacen que uno en su televisión, en su pantalla, en su móvil, esté viendo lo que son las grandes capitales y lo esté comparando con lo que pasa en su lugar natal, etcétera. Claro, todo eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, hay que decir que tenemos esperanza de que esa globalización pueda acercar a tantísimas personas, ¿no?, a los que han sido desheredados del desarrollo, pues les puede acercar, ¿no?, al desarrollo, pero sin embargo, vamos a ser claros, ¿no?, existen muchos riesgos, y los riesgos principales, sobre todo, fijaros bien, son los de la pérdida de identidad cultural y espiritual. Esos son los grandes riesgos. El que se vaya construyendo pues una especie de como si esto fuese un encefalograma plano, una especie de pensamiento único en todo el mundo, un pensamiento único políticamente correcto, que a través de los grandes medios de comunicación, a través de un
un pensamiento, ¿no?, que a través del cine, a través de etcétera, ¿no?, de figuras o de parámetros culturales, al final resulta que van a ser cuatro estrellas en el mundo, las que tengan cientos de millones de seguidores, que esos cientos de millones de seguidores pues están teniendo referentes que son personas, que viven quizás en la frivolidad, que si un futbolista, que si un cantante, que si un no sé qué, ¿no? O sea, las grandes figuras de referencia mundial son frívolas, ¿eh? Entonces, pues sí, claro, si resulta que lo que va a unificar, si el mínimo común denominador de esta gran evolución va a ser, yo qué sé, la frivolidad, así un poco con algunos ingredientes solidarios que le dan una perspectiva así un poco de disimulo ético, vamos mal, ¿no? Entonces esa novela famosa de Benson, ¿no?, del Señor del Mundo, a la que tantas veces ha hecho referencia el Papa Francisco, el Señor del Mundo, el dueño del mundo, ¿no? Existe ese riesgo de que la globalización, que viene de la tecnología, pero se ponga al servicio de esa especie de modelo único, de nuevo orden mundial con un pensamiento único que se impone a todos, ¿no? Y entonces, frente a este riesgo hay que reaccionar. Aquí hay dos textos, ¿no? Uno de San Juan Pablo II que dice: el desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen. O sea, la clave está en la solidaridad entre los pueblos, ojo, y entre las generaciones, dice aquí. Solidaridad entre las generaciones. Es muy importante que seamos solidarios con nuestras generaciones anteriores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros. Esa solidaridad intergeneracional es muy importante para que no te coman el coco, para que no nos coman el coco desde esta globalización, que quiere tener como una especie de sensibilidad equiparada en todo el mundo, perdiendo nuestras raíces culturales. Luego, solidaridad no solo entre los pueblos, no solo entre las clases sociales, sino entre las generaciones. Es muy importante esta solidaridad intergeneracional para poder mantener la propia identidad. Hay una frase así un poco como de un historiador francés aquí, René Remoz, que dice: el proyecto de futuro para la Iglesia es dar alma a la globalización. La Iglesia está llamada a dar alma a la globalización, que la globalización tenga alma en los valores que se transmiten, alma en el respeto de la identidad de las culturas y de las personas, de las generaciones, de la familia, dar alma a la globalización, todo un proyecto, ¿no?, del quehacer de la familia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 182. ¿Cuál es el papel del Estado en la economía? El Estado y los demás poderes públicos crean el marco para la economía. En este sentido, la acción estatal debe atenerse al principio de subsidiariedad y debe de prestar ayuda para la autoayuda a todos los implicados en la economía. Lo que pueden hacer por sí mismas las organizaciones económicas no debe ser organizado por el Estado. El tema de la privatización. Cuando no sea posible esa ayuda para la autoayuda, el Estado actuará de acuerdo con el principio de solidaridad. Los desempleados no deben caer en el vacío y los jubilados y aquellos que necesitan cuidados deben ser atendidos. Se trata sobre todo de proteger a los más débiles. La intervención estatal debe ser equilibrada, ni insistente, dirigismo, ni demasiado comedida, dejar hacer. El principal deber del Estado en el ámbito económico es fijar un marco jurídico y fiscal. Asimismo, el Estado social ha de ocuparse de aquellos que no estén en condiciones de ganarse un salario por sus propias fuerzas. Bueno, como veis, este punto 182, en los que se recoge de una manera así muy resumida, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia, se dice, a ver, ¿cuál es el papel del Estado en la economía? Tiene que ser un papel equilibrado, en el que haya dos principios que se conjuguen. El principio de subsidiariedad, que el Estado esté al servicio de la iniciativa privada, y el principio de solidaridad, que el principio de solidaridad es complementario al de subsidiariedad y sobre todo supone intervenir en el caso en el que la subsidiariedad pues por sí misma no funcione, pues porque hace falta pensar en las personas que por la sola iniciativa privada o iniciativa social pues no encuentran, ¿no?, un cauce de llevar adelante su desarrollo. Entonces se puede pecar de dos extremos. Se puede pecar del extremo de un excesivo dirigismo y de una abstención indebida, ¿no? O sea, o un excesivo dirigismo o una abstención indebida. Y en esos parámetros son en los que debe de desenvolverse el papel del Estado en la economía. Por poner un ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo gráfico. Claro, aquí se dice que se trata de que el papel del Estado es crear el marco. Ahora, cuando se dice crear el marco, no quiere decir que, pues el Estado es el que tiene que hacer la carretera de la economía por la cual tiene que circular todo el mundo. No, porque quizás existe una iniciativa social que tiene sus propios caminos y entonces pues el Estado lo que tiene que hacer es partir de respetar, de valorar esos caminos abiertos por la propia iniciativa social, pero aquí en este lugar pues poner una iluminación, poner unos marcadores de sentido para que no haya choques, poner unos límites de velocidad, etcétera. Es decir, no tiene por qué ser el Estado el que haga unas carreteras de la economía y toda la economía tiene que encauzarse a través de los raíles diseñados por el Estado. No puede perfectamente entenderse esa intervención del Estado comenzando por respetar, por el principio de subsidiariedad, la forma en la que la economía se ha ido conformando de una manera sencilla. Pero obviamente luego viene esa complementación, porque valorando mucho como debemos de valorar la iniciativa social, ¿no?, porque el hombre tiene una capacidad de generar el bien y el bien colectivo,
Pero también es verdad que la experiencia demuestra que sin un principio de solidaridad acompañado por las administraciones, pues puede ser muy posible, es más que probable que haya muchos sectores de la sociedad, especialmente aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, que dentro de una sociedad que tiene la competitividad, ¿no? La tiene como un punto de partida en su desarrollo, se puedan ver orillados injustamente, ¿no? Arrinconados injustamente. Entonces, dice, ¿cuáles son los dos principales campos de intervención que tiene que tener el Estado en el ámbito económico? Se dice el marco jurídico y el fiscal. Esos dos, marco jurídico y el fiscal, que son dos cosas obviamente muy también, cada uno tiene su campo específico, pero están muy en una relación estrecha entre las dos. El marco jurídico y el fiscal es el campo específico de la intervención del papel del Estado en la economía. Bueno, entre esos dos extremos de un excesivo dirigismo y de una inhibición indebida, de un dejar hacer y punto, cada uno es importante que vea en el contexto social en el que vive, donde, o sea, el riesgo principal, por qué lado está cayendo, por qué lado está cayendo. Pero lo cierto, fijaros bien, yo estoy convencido que en este momento los oyentes estarán pensando, yo creo que entre nosotros hay pecamos más de dirigismo que de inhibición. Pues posiblemente sea cierto en un contexto, pero ojo, yo me atrevería a decir que posiblemente haya aspectos en los que se peca de dirigismo, de no respetar suficientemente, ¿no?, la iniciativa social, y haya otros aspectos, sin embargo, en los que se peque de una desinhibición indebida. O sea, no pensemos que se suele pecar en este doble riesgo, ¿no? Riesgo de dirigismo y riesgo de una desinhibición. Yo creo que la experiencia nos demuestra que pueden ambos riesgos estar teniendo lugar al mismo tiempo, porque en determinados aspectos puede ser uno y en otros aspectos puede ser el otro. Y qué importante, ¿no?, es el equilibrio entre el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.